la existencia de su hija, pero también la congoja y la incertidumbre de saber si tal vez la Administración de Justicia va a poder satisfacer la necesidad de conseguir un pronunciamiento que ponga por fin a un responsable de este grave acto y como reparación civil. Nosotros, como ya constituido formalmente como representantes del actor civil, estamos pidiendo una cantidad que, si bien es cierto, no representa cuantificadamente la vida de nadie, absolutamente de nadie, ni del más simple hombre, ni siquiera más equivocado ser humano, pero al menos representa una especie de compensación por gastos incurridos o por incurrir. Hemos solicitado la cantidad de 150.000 soles, que sigo mencionando, es un tema eminentemente formal y que no representa nada, porque cuantificar la desaparición física de una persona es hasta cierto punto imposible, por lo menos sí muy difícil. Es por eso que el truncamiento de la proyección existencial, el arrebatamiento de un miembro de la familia de Requejo Chanamé de esta forma tan abrupta, una cuestión de morir por una larga enfermedad o una enfermedad repentina, y otro por mano ajena, es que hace que este pedido del actor civil, debidamente cualificado. La doctora Pinto Zabalada sabe desde antes del 1 de octubre que tomó sus vacaciones que teníamos una audiencia diaria. Si ella no está aquí es porque no quiere, porque no pudo haber programado, no le interesa el caso, pudo haber programado sus diligencias que están aquí. Bueno, es que tengo derecho a la contradicción. No, la otra parte. Hacer entender a los abogados defensores que el Ministerio Público es una institución en la cual, conforme al nuevo ordenamiento procesal, se trabaja a nivel corporativo. Los casos no pertenecen a ningún fiscal, cada caso no tiene dueño, como cualquier caso, inclusive. Los mismos elementos de convicción, porque en los últimos meses de la investigación preparatoria del Ministerio Público no hizo nada más. Todo ese mismo bagaje, ese probatorio de elementos de convicción, es el mismo que hoy pretende llevar a juicio a mi patrocinado, cuando ni siquiera fue suficiente para una comparecencia con restricciones. En su momento nosotros, cuando analizamos en la audiencia anterior nuestra solicitud de sobreseimiento, planteamos dos aspectos que fueron fundamentalmente el argumento de la tipicidad del 3442 literal B, que efectivamente fue acogido por su despacho, pero luego, a través de una sentencia emitida por la sala de apelaciones, fue declarado, fue revocada y por lo tanto cambiada a partir de una, según por el propio tribunal, indiscutible consecuencia dogmática, que en realidad es volver a un sistema unitario de autor que fue un sistema de hace más de 200 años. Pero bueno, el hecho es que ese argumento es el argumento que ha llevado hoy a descartar en la posible discusión dentro de esta etapa de investigación, control de acusación de etapa intermedia, poder discutir el tema de la tipicidad, pero sí tener en consideración, y además la propia resolución que usted emitió en su momento no entró en el segundo de los argumentos que nosotros esbozamos también en su momento, en la etapa anterior de control de acusación, que es también la existencia de otra causal de sobreseimiento, que es la contemplada en el artículo 3442 literal D del Código Procesal Penal. Se describe el hecho en el punto tercero del requerimiento, que en su momento fue mixto y hoy es solamente acusatorio. Se recoge simplemente los sucesos ocurridos el 6 de enero del 2011, cuando se encontró el cuerpo de la agraviada María del Carmen Requejo Chanamé, y lo que en principio sucedió a nivel de las primeras instancias de investigación. Eso es el hecho, eso es lo que se toma como la descripción clara y precisa del hecho, que en realidad lo que están describiendo claramente y precisamente es cómo se encontró el cuerpo y qué se hizo después, pero no se está diciendo quién la mató, cómo entró, qué hizo, con qué instrumento, con qué arma, y cómo dentro de ese contexto mi patrocinado, Homero Duvares Sáenz, instigó, determinó a esa persona no identificada a cometer el delito de parricidio. Eso en ninguna parte del punto 3 está contenido. Entonces vamos en todo caso a subsidiar la labor del Ministerio Público y a tratar de encontrar dentro de todo el texto de la acusación
dónde puede existir esa parte o esa participación que específicamente se le atribuye a mi patrocinado. Y efectivamente en el punto 4 del requerimiento entonces mixto, hoy acusatorio, se indica sin mayor precisión lo siguiente, y cito textualmente: el acusado, mediante el aprovechamiento de las habilidades y destrezas criminales del o de los instigados, aún no identificados, ha determinado a otra persona a realizar la conducta querida por el primero, es decir, matar a su conviviente María del Carmen Requejo Chanamé. Eso es lo único que hay de concreción y de individualización de la participación de mi patrocinado en los hechos delictivos. Y la pregunta es, ¿podríamos haber planteado un control formal y haber dicho, ¿saben qué? No se cumple con lo que dice el artículo 344 de los requisitos que se exige para poder el contenido de la acusación, y podríamos a partir de eso haber pedido que se devuelva para que haga la precisión, pero no lo hemos hecho porque entendemos que va a ser inútil. Va a ser inútil porque no tienen cómo precisar algo, porque no tienen ningún elemento de convicción que permita identificar algunos de esos aspectos que abstractamente, de manera tautológica, el Ministerio Público formula. Porque el Ministerio Público no está concretando un hecho que se pueda subsumir en una abstracción típica, sino que lo que hace es simplemente describir la abstracción típica, dice el móvil, ¿no? Y se plantea como un móvil varios aspectos. Y eso es lo que se conoce en la doctrina procesal como indicio de potencia. Cuando una persona tiene un móvil, potencialmente puede ser autor, pero eso no es ningún indicio suficiente, porque puede ser que yo odie a una persona y potencialmente puede haberlo matado, pero eso no significa que yo sea el autor y me pueda llevar a juicio porque esa persona apareció muerta. ¿Cuáles son supuestamente estos móviles que vamos a mostrar su ilogicidad de cara un poco a tratar de resolver realmente o determinar si hay elementos suficientes para llevar a mi patrocinado a juicio? Dice que mi patrocinado no quería alterar el desarrollo de su estilo de vida, es decir, la doble vida que tenía, dos mujeres, ¿no? Y tampoco mucho menos compartir su fortuna, ¿no? Y al respecto quisiera señalar que esto de la doble vida en principio es una tesis que el Ministerio Público acepta y no acepta cuando le plantea un aspecto o plantea otro aspecto. Es decir, cuando el Ministerio Público planteó la solicitud de sobreseimiento el requerimiento de sobreseimiento respecto de la coimputada Lourdes Sánchez Delgado, y al fundamentar esto en el requerimiento mixto, señaló textualmente lo siguiente, señora magistrada. Dice, ella era Lourdes Delgado Sánchez, era una tercera con interés respecto del imputado Homero Duárez Sáenz, quien luego que rompió la relación convivencial que mantuvo con su imputada, además de comprar para ella un bien inmueble y un vehículo, además le fijó una mensualidad, la cual mantuvo incluso después del deceso de María del Carmen Requejo Chanamé. El propio Ministerio Público plantea que hubo una terminación y ruptura de la relación convivencial entre mi patrocinado y Lourdes Delgado. Entonces, ¿cómo puede decir que un móvil era mantener una vida paralela si esa relación ya había terminado? Una persona tiene doble vida, vidas paralelas, y tiene dos mujeres a la vez, o dos hombres, dependiendo de una mujer. Pero lo que resulta cuando menos contradictorio en el planteamiento del Ministerio Público es que diga, sostenidos por el Ministerio Público son ilógicos o en todo caso insustentados con ninguna base probatoria, faltos de sustentación con algún indicio acreditado a nivel de investigación preparatoria como elemento de convicción. Pero no solo eso, señora magistrada, sino que se han esbozado toda una serie de indicios, voy a tratar también de desmenuzar, para poder determinar claramente que no existe esa suficiencia que permita llevar a una persona fundadamente a juicio. Porque debemos recordar, y esto hay que insistir, que no estamos en una etapa para decidir si abrimos un proceso penal a alguien, si abrimos una investigación. Esto no es una etapa para ver si abrimos diligencias preliminares o haber una investigación, una formalización de investigación preparatoria. Esto es una etapa para ir a juicio. Y por eso existe la etapa intermedia, porque la etapa intermedia tiene un control de la suficiencia de elementos probatorios reunidos a lo largo de más de un año de investigación. Entonces, no podemos nosotros seguir moviéndonos en el ámbito especulativo, en el ámbito de un delito porque tiene los conocimientos necesarios para poder cometerlo. Entonces, como él sabía que iba a estar sola ella en la casa el 6 de enero, etcétera, etcétera, tenía capacidad criminal de poder cometer ese hecho delictivo. Muy bien, hasta aquí todo va perfecto. Pero ¿qué sucede? Que no es cierto, pues. No es cierto lo que está diciendo el Ministerio Público. Primero, porque es un hecho negativo, y el Ministerio Público no puede probar un hecho negativo. Es decir, yo puedo probar que alguien sabía, pero lo que no puedo probar es que ninguno sabía.
porque eso significaría que yo he investigado todo el mundo, todo el universo, y he determinado que nadie sabía que la víctima iba a estar en el lugar de los hechos. Eso no lo puede probar nadie. Lo que se puede decir es que se sabía, o sea, lo que puede afirmar el Ministerio Público es que el patrocinado sabía que iba a estar ahí. Eso sí lo puede afirmar. Pero que era el único que sabía, eso no lo puede afirmar. Pero no solo eso, sino que el propio Ministerio Público entra en una flagrante contradicción, porque en el punto 44 de la acusación, digo, no lo digo yo, lo dice la propia acusación, dice que la señora María Gloria Terrero de Rivaplata tuvo conocimiento de que la víctima iría sola a la casa de la madre de su conviviente. Conviviente es el padre de la víctima. Es decir, la propia acusación, no lo digo el expediente, por eso digo, el Ministerio Público está mintiendo, porque no hay insistentes llamadas, hay una, y digo mentir porque no hay forma de error. O sea, puede darme el lujo, respetando las funciones que cada quien cumple, pero puede darme el lujo de decir que es falso lo que se dice. Y no lo digo yo, lo dice el reporte de llamadas telefónicas de la víctima. Solo hubo una llamada a las 11:14 de la mañana. Si se habían quedado, fíjense cómo coincide todo, si se habían quedado en reunir a las 11, y si se revisa el acta del COFOPRI en el momento en que se inicia, porque no hay fecha hora de término, pero sí hay hora de inicio que son las 11:10. A las 11:14 él llama a su conviviente a decirle: voy a demorar porque tengo una diligencia de inspección en el COFOPRI, en el hotel, digamos, llevada por el COFOPRI. Y eso que ha dicho el Ministerio Público que no lo ha declarado es mentira, sí lo ha declarado, está expresamente en las declaraciones. Mi patrocinado ha señalado que la llamada que hizo de las 11:14 a su esposa fue para decirle: María del Carmen, me voy a demorar porque tengo una diligencia del